hace bastante, de hecho, que no leí, entonces leí el tema que me quedó pendiente antes. Ok. Bueno, arranquemos con esto. Hoy vamos a ver, primero, lo más importante es, ya vimos cómo salían las ecuaciones para la velocidad angular, ahora vamos a aplicarlo eso a un trompo simétrico. Un trompo simétrico básicamente es algo que tiene la forma de un cono o no, pero es simétrico, vamos a pensar en un cono. Si pensamos en un cono que está parado, ¿sí? Con su centro de masa ahí y con los ejes habituales X, Y y Z, nosotros lo que podemos hacer es usar las coordenadas de Euler para para describir, digamos, la posición de ese cono. Este, Podríamos pensar en una posición inicial que sea de este estilo. A ver, pongámosle. ¿Mm? Si yo puedo pensar en algo así, básicamente lo que estoy diciendo es que este va a ser el ángulo θ inicial. Habrá un ángulo phi inicial que tiene que ver con una rotación inicial en este sentido y este sería un phi inicial. Esto sería un θ y después tendríamos finalmente un psi, ¿no? Esos serían los ángulos de Euler que determinarían la posición de ese cono, ¿sí? A partir de la misma definición de lo que son los ángulos de Euler. Entonces, uno podría usar en la descripción del movimiento de la dinámica del trompo, a esos ángulos de Euler los puede pensar como funciones del tiempo. Y, o sea, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a tomar como coordenadas generalizadas a estos ángulos. Para describir un cuerpo rígido, en realidad uno necesita 6 coordenadas, 3 para la traslación y 3 para la rotación, pero las 3 para la traslación no hacen falta porque en este caso tenemos un punto fijo que es el punto que tiene contacto con la superficie. ¿Está bien? Así que vamos a usar esos 3. Y por lo tanto tampoco va a haber energía cinética de traslación. Si uno describe la rotación, ¿sí? Usando los ejes principales de simetría que pasan por ese punto fijo. ¿Ok? O sea, uno tendría dos posibilidades. Usar el centro de masa, que ya vimos que era un punto válido para describir, ¿sí?, el movimiento, o usar un punto fijo. En este caso es más sencillo usar el punto fijo. Por lo tanto, lo que vamos a considerar es que I1, I2 e I3 son los momentos principales de inercia, ¿sí?, que pasan por el punto fijo. Ya empezó el perro de vuelta. Bien, entienden, ¿no? O sea, si uno tiene el trompo, uno podría elegir los momentos. Está claro que un momento principal por simetría va a ser el que pasa por el medio del cono, ¿sí? Y los otros dos son los perpendiculares. Estos serían los ejes principales, pero esos serían los que pasan por el centro de masa. Lo que estamos diciendo es que en vez de elegir eso, vamos a elegir los que pasan por acá, ¿no? Los que pasan por el punto fijo. ¿Está bien? Eh, y la única diferencia va a estar, o sea, me parece que la única, o sea, la diferencia entre los dos en el cálculo es usar el teorema de Steiner, ¿no? Si uno sabe los del centro de masa, por ejemplo, va a una tabla y tiene como datos los que pasan por el centro de masa, simplemente para calcular lo que pasa por el punto fijo, sí, uno lo que hace es usar Steiner.
¿Mm? Eso lo vieron en física 1 seguramente. Bien, o sea, si usamos esos momentos, esto sería I1, I2 y I3. Entonces, la energía cinética va a ser un medio de I1 por omega 1 al cuadrado, más un medio de I2 por omega 2 al cuadrado, más un medio de I3 por omega 3 al cuadrado. ¿Mm? Entonces, si usamos el hecho de que es simétrico, entonces lo que va a quedar es un medio de I1 por omega 1 al cuadrado, omega 2 al cuadrado. Simétrico significa que I1 es igual a I2. Y obviamente el 3 va a ser diferente, ¿no? Esa sería la cinética. Y la potencial es básicamente pensar que toda la masa del cono está concentrada en el centro de masa, ¿sí? Por lo tanto, si hay una distancia que es L y la inclinación acá está descrita por el ángulo θ, ¿está bien? Entonces la potencial va a ser igual a m, que es la masa del todo del cono, GL, y L por coseno de θ, que sería la altura, ¿no? O sea que el lagrangiano va a ser igual a un medio de I1 por omega 1 al cuadrado, omega 2 al cuadrado, y 3 omega 3 al cuadrado menos mgl coseno de θ. ¿Está bien? Y a partir de este lagrangiano, uno lo que va a hacer es describir la dinámica del cuerpo rígido. Bien. Los ángulos de Euler y sus derivadas están metidas en las omegas, ya que estábamos a recordar cómo era el omega 1, el omega 2 y el omega 3. Acuérdense que estos son las frecuencias, ¿sí? En las componentes de la frecuencia en el eje rotante, ¿no? Que era mucho más fácil de trabajar porque de esa manera los momentos de inercia no cambiaban. Y uno lo que hacía era, para recordar cómo hacía, o sea, de manera gráfica, era un lío, ¿no? Determinarlos de manera analítica, de manera gráfica era un poco más fácil. Uno primero tenía una rotación en phi, ¿sí? Del eje, después, a ver, vamos a hacerlo más. Uno tenía primero una rotación en phi, después una rotación en θ. A ver si sale de una, ¿eh? Este sería el ángulo θ, este sería el ángulo phi, este sería un ángulo θ, ¿está bien? Y después uno tenía una rotación a ver, una rotación acá en psi. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Y a ver, y vamos a ponerlo en rojo, los ejes finales. Los ejes finales serían este, este y pongámosle que sea este. Me salió medio Parkinson, los ejes finales. ¿Ok? Bien, entonces, eh, nosotros lo que teníamos que hacer para obtener la velocidad angular era considerar las tres velocidades angulares, las tres rotaciones. Una rotación iba a estar en el eje Z, ¿sí? Eso iba a ser
de magnitud phi punto, otra rotación en lo que habíamos llamado la línea de nodos, esa iba a ser teta punto, y la otra rotación, digamos la rotación en el eje de simetría, que sería el eje 3, a eso le íbamos a llamar psi punto. ¿Está bien? Y teníamos que proyectar eso sobre los ejes rojos, que son los ejes del sistema, ¿no? Rotante. Ahora, phi punto está claro que está en omega 3 ya directamente, ahí no hay que hacer nada. ¿Sí? Y ese psi punto. Y el phi punto, uno lo proyectaba ahí con teta. O sea, quedaría acá más teta punto por... No, perdón. Phi punto por coseno de teta. ¿Está bien? Ese era el omega 3. Sale del gráfico ahí. ¿Se entiende? Después uno lo que hacía era también el phi punto, ¿sí? Lo proyectábamos sobre ese plano que está curvado ahí con seno, quedaría phi punto, seno de teta, phi punto, seno de teta, y a ver, vamos a anotarlo, este sería el 1, el 2, y este es el 3, y bueno, fíjense, el omega 1, si proyectamos el phi punto en el eje 1, ¿sí? Eso se proyecta con el seno de phi. ¿Ok? A ver, lo voy a graficar. Si uno tiene... A ver, esto yo después lo voy a borrar, ¿eh? Si uno proyecta esto acá, ¿no? Uno tiene primero esta proyección que es el seno, ahí, eso sería con el seno de teta, y después si uno proyecta sobre esto, uno tendría que proyectar ahí, esto sería con el coseno, con el seno, y esto con el coseno, ¿está bien? Esto sería la dirección 2 y esto la dirección 1, ¿sí? O sea, y en la dirección 1 es con el seno, y en la dirección 2 es con el coseno de psi. O sea, acá quedaría... ¿Estamos bien ahí? Sí, voy a borrar lo último, así no... Esto sería... Y después tendría que proyectar teta punto. Teta punto en 1 es con coseno de psi. Y en 2 es con menos seno de psi. Porque va para atrás, ¿no? Ya lo hicimos, esto estamos repasando. O sea, eso serían... ¿Sí? Es la velocidad angular desde el sistema rotante. ¿Sí? Pensando a cada una de las velocidades angulares iniciales, se acuerdan como rotaciones infinitesimales. Entonces, eso nos permitía sumarlas, digamos, no importa en qué orden. Bueno, entonces uno puede reescribir el lagrangiano. Fíjense que si yo al omega 1 lo elevo al cuadrado y al omega 2 lo elevo al cuadrado, ¿sí? Es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Fíjense que uno está con más y otro está con menos. Cuando uno hace esa cuenta, lo que obtiene es... usamos la regla trigonométrica, seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del otro es igual a 1. Si uno lo hace mentalmente, queda así. Más, es como que se simplifica un poquitito. Teta punto al cuadrado. ¿Sí? El omega 1 al cuadrado más el omega 2 al cuadrado. Después queda esto así. El omega 3 al cuadrado, bueno, es eso que está ahí al cuadrado. Ahí no se puede hacer mucho.
¿Mm? Menos mgl coseno de teta. Fíjense, el omega 1 al cuadrado es el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado menos, más el doble producto, ¿no? Del primero con el segundo. El omega 2 al cuadrado es menos el doble producto. Esos doble productos se cancelan, porque uno está con más y otro está con menos, y queda lo mismo, entonces queda lo que yo puse acá. Eso habría que controlarlo, pero yo lo estoy controlando ahora y está bien. Si uno puede hacer la cuentita por separado mientras yo sigo para adelante, mejor, para controlarlo. Ahí sería el momento de inercia 3, digamos, el I3, ¿no? Sí, perdón. Ahí está. 3. Bueno, entonces ya desde el vamos vemos, hacemos lo de siempre, en vez de ir a las ecuaciones de movimiento, no lo de siempre, lo que hacemos la mayoría de las veces, en vez de ir a las ecuaciones de movimiento, hacemos un análisis sobre cuáles son las coordenadas cíclicas. Acá vemos que phi y psi son cíclicas. ¿Sí? Entonces vamos a tener unas integrales de movimiento, unas primeras integrales de movimiento directas, y vamos a trabajar directamente con esas integrales de movimiento, o esas constantes de movimiento. ¿Ok? Y vamos a trabajar con eso, no vamos a tratar de resolver el problema a partir de resolver la ecuación diferencial. Bien, entonces, lo que vamos a tener es como primera integral de movimiento puede ser esta, P de psi, que es, ¿sí?, el momento canónico conjugado a la coordenada psi. ¿Sí? Entonces es la derivada de L con respecto a psi punto. Si yo hago esa cuenta, me queda I3 por todo eso. A esto ya lo vamos a retomar y vamos a decir que esto es igual I3 omega 3, y esto va a ser una constante de movimiento. ¿Mm? Bien, acá. Y vamos a tomar el otro, el P de phi, que es la derivada de L con respecto a phi punto. Y eso va a ser igual, bueno, ya voy. La derivada con respecto a phi punto, me queda I1 seno al cuadrado de teta por phi punto, y ahí me queda más I3 phi punto más phi punto coseno de teta, y derivo lo que está dentro con respecto a phi punto, y eso sería coseno de teta. ¿Está bien? Lo arreglo un poquitito. Más, acá queda I3 omega 3, que es la constante de movimiento que habíamos llamado P de phi, por coseno de teta. ¿Ok? O sea que vamos a jugar con las constantes de movimiento. Lo que me queda es una cosa que voy a usar después, es que phi punto va a ser igual a P de phi menos P de psi por coseno de teta sobre I1 seno al cuadrado de teta. Van a ver que esta cuenta es importante, porque me va a permitir
resolver este problema de 3 dimensiones a reducirlo a un problema de 1 dimensión, de manera parecida a lo que hacíamos con 2 cuerpos. ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahora es matemática. Bien, ya que está, acá hago la aclaración. Una aclaración, que es una cuenta que les delego a ustedes. Cualquier cosa en el manuscrito está. Es que mostrar, o sea, les dejo a ustedes mostrar que primero, P de phi es igual al momento angular L en la dirección Z. Eso es más o menos inmediato, ¿no? Pero igual hay que mostrarlo, porque uno puede obtener LZ por separado y ver que es lo mismo que de P de phi. Mostrar que está bien que se conserve desde el punto de vista físico. ¿Mm? Esto es para el jueves. El jueves que teníamos la consulta, sí. Tercero, mostrar que el P de psi es igual al L en la componente 3. Está bien, acá vamos a dejar un espacio. Voy a completar el 2. Está bien que se conserve. Está bien que se conserve porque el torque en la coordenada z es igual a 0. ¿Mm? Obviamente, ¿no? Si no tenemos torque en esa dirección el momento angular se va a conservar. O sea, ustedes tienen que mostrar para este problema particular del trompo que no hay torque en la dirección z. Cuarto, no está bien que se conserve porque n3 sea igual a 0. Y quinto, está bien que se conserve porque dos cosas, n3 sea igual a 0 y o e y 1 igual a 2. A ver, les aclaro un poquitito esto que está acá. El primero y el 2 es lo que vienen, ustedes saben de física 1, ¿no? Si no tenemos torque en una dirección, el momento angular en esa dirección se conserva. ¿Está bien? Pero eso es algo que siempre es válido en un sistema que es un sistema inercial. ¿Tá? Las leyes de Newton, o sea, eso se refiere a las leyes de Newton, ¿sí? Son válidas en un sistema inercial. Ahora, si nosotros no paramos en un sistema inercial, como estamos haciendo en el punto 3, ¿tá? No podemos usar ese argumento que varía en el sistema inercial, en los sistemas inerciales. Si no tenemos torque en una dirección, entonces se conserva el momento angular en esa dirección. Ese argumento ya no vale más en los sistemas no inerciales. ¿Está bien? Eso vale en los sistemas inerciales. Entonces, eso es lo que quiero que muestren. Con cuarto, en principio ese no es un argumento que vale. Ya directamente diciendo lo que digo yo, ya podrían decir que el cuarto está contestado. ¿Está bien? Lo que les pido además es que muestren que en este caso también es válido que el momento angular en la dirección 3 se conserva, no solamente porque el n3 es igual a 0, sino también porque los momentos de inercia 1 y 2 están balanceados. ¿Está bien? O sea, son iguales, mejor dicho. ¿Está? Esto es llegar a lo mismo que llegamos acá con, digamos, con las coordenadas, usando que son coordenadas cíclicas desde un punto de vista físico, nivel física 1 mecánica. ¿Ok? Bien, sigamos entonces esto para el jueves.
Se pueden ayudar con el manuscrito está hecho. Bien, entonces, obtuvimos que phi punto es eso. Lo voy a hacer, lo voy a bajar, esto lo voy a bajar un poquitito porque ya lo tenemos escrito ahí. No tiene sentido estar copiando todo de vuelta. Bien. ¿Qué otra coordenada hay cíclica, por decirlo de alguna manera? ¿Qué otra cantidad conservada hay? Está el momento, estos dos momentos angulares, ¿sí? Y también tenemos otra cosa que se conserva, ¿sí? En este problema. Si uno mira el lagrangiano, ¿qué más se conserva? Lo evidente. El hamiltoniano. Exacto. Está bien, el hamiltoniano, que encima del hamiltoniano es la energía, en este caso, porque el vínculo no es un vínculo dependiente del tiempo. Y la energía, uno la podría obtener con el hamiltoniano, o obtenerla desde el punto de vista físico, va a dar lo mismo, ¿sí? Es el lagrangiano, pero con el signo menos, en vez de con un signo menos, con un signo más, ¿no? Porque es energía potencial más cinética más potencial. Así que uno podría decir que la energía, que es igual a un medio de I1 por omega 1 al cuadrado más omega 2 al cuadrado, más un medio de I3 omega 3 al cuadrado, más mgl coseno de teta, es una cantidad conservada. ¿Está bien? Bueno, y acá viene la cuestión. Lo que vamos a hacer es, vean que esta cantidad que está acá también está conservada. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué se conserva eso? Y vamos arriba, y fíjense esto es una constante de movimiento. I3 omega 3, esto es una constante de movimiento. Y acá una ventaja, ¿no?, de estar en el sistema rotante. El I3 es una constante de movimiento, ¿sí? El I3 por omega 3 es una constante de movimiento, por lo tanto el omega 3 también es una constante de movimiento. Entonces, aprovechando que, ¿sí?, esto que está ahí es una constante de movimiento, lo pasamos a la izquierda, ¿sí?, y trabajamos con una nueva energía que sigue siendo una constante de movimiento, podríamos llamarle E', es E menos un medio de I3 omega 3 al cuadrado, y eso va a ser igual a un medio, y ese omega 1 al cuadrado más omega 2 al cuadrado, ¿se acuerdan que era phi punto al cuadrado por seno al cuadrado de teta más teta punto al cuadrado más mgl coseno de teta? A ver, lo repasamos ahí por las dudas. Fíjense, esto que está acá. Es eso, phi punto seno al cuadrado, teta. Bien, entonces, eso también va a ser una constante de movimiento. Ahora fíjense, acá aparece teta, aparece teta, aparece teta, ¿sí? Y acá se cuela el phi punto. Pero fíjense que usando esta ecuación donde phi punto es una función de teta, ¿sí?, podemos dejar todo el problema, ¿sí?, en función de teta. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a pensar que es un problema solamente en teta. Si pensamos que es un problema en teta, nos quedaría que la energía prima va a ser igual a un medio de I1 por, voy a poner primero el teta punto al cuadrado, acá, fíjense que daría como una especie de energía cinética para teta, más un medio de I1 y el phi punto al cuadrado, lo que reemplazo con lo que tengo yo ahí arriba, ahí arriba, P de phi menos P de psi, coseno de teta por sobre I1 seno
al cuadrado de teta, todo eso al cuadrado por seno al cuadrado de teta, menos, más mgl coseno de teta. Simplifico un poco. Fíjense que abajo me queda un i1 al cuadrado. El seno al cuadrado se simplifica con el seno a la cuarta de teta que está ahí. ¿Sí? Entonces uno podría poner 1/2 de i1 teta al punto al cuadrado más p de phi menos p de psi coseno de teta, todo eso al cuadrado, sobre 2i1 seno al cuadrado de teta más mgl coseno de teta. Y a todo esto, ¿sí? A todo esto pensarlo ahora como un potencial efectivo en teta, ¿no? Es un potencial efectivo dependiente de t. ¿Sí? Quedaría una energía prima, que sería una energía cinética en teta, y más un potencial efectivo en teta, y podríamos pensarlo, ¿no? Resolverlo como un problema unidimensional. ¿Mm? Fíjense que no apareció, tratamos de eliminar, o sea, de entrada, gracias a las conservaciones, el psi no apareció, ¿no? Acá. O sea, eso está bueno. Después eliminamos el phi y ahora nos quedamos solamente con teta. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis sobre esta energía en teta. ¿Sí? Primero, acuérdense que el teta tiene que ver con la inclinación del trompo, ¿no? Con respecto al eje Z. Es lo que nos va a dar o sea, una variación de teta lo que va a implicar es un cabeceo del trompo. A eso se le llama nutación. O sea, vamos a pensar, si este es el eje del trompo, no es el trompo, es el eje del trompo. Si teta se conserva, ese eje siempre queda, si el teta fuese constante, a eso se llama precesión regular, eso lo vamos a ver después. Si ese teta fuese constante, quedaría siempre así. Pero lo que va a pasar en general es que va a tomar dos valores, van a estar entre teta 1 y teta 2, ¿está bien? Y el movimiento va a estar en ese rango de ángulos, ¿está bien? Eso va a ser un cabeceo, el trompo va a realizar un cabeceo entre esos dos ángulos y nosotros vamos a hacer ese análisis ahora. Cabeceo, eso para los que juegan al fútbol, ¿sí? O nutación, ¿sí? Que sería ese movimiento. O sea, ese movimiento se tiene que combinar con los otros dos movimientos que tienen que ver con la precesión que está dada en phi, ¿sí? Y con la rotación que está dada en psi. ¿Está bien? Pues ahora lo que pudimos hacer nosotros es aislar el problema solamente en el análisis de lo que es la nutación. También es como que ahora logramos, digamos, deshacernos de los otros dos movimientos y analizar este por separado de manera más simple. Bien, entonces, fíjense qué pasa con ese potencial efectivo. Lo primero que pasa es que si uno quisiera graficar el potencial efectivo, ¿sí?, entre el rango de validez del ángulo θ, que sería entre 0 y pi, ¿está bien?
ahí tenemos un término que va con mgl coseno de teta y no hay ningún problema, pero hay en el denominador del primer término un seno al cuadrado de teta que se hace 0 en 0 y se hace, o sea, que se hace 0 en 0 y se hace 0 en pi. Por lo tanto, diverge, ¿sí? En 0 y pi. Y diverge en infinito, ¿no? O sea, que se hace infinito acá, se hace infinito acá, infinito positivo en los dos, ¿no? Porque el numerador está al cuadrado. Entonces, uno podría pensar, preguntarse si la curva que va a tener esto es de este tipo. ¿Está bien? ¿Por qué de este tipo? Bueno, uno ya sabe que la energía se conserva. Si esto es E', sabemos que el movimiento va a estar entre esos dos ángulos que serían θ1 y θ2. ¿Está bien? Estaría bueno calcular, ya desde el vamos le adelanto que va a haber un solo mínimo en este problema. Ahora vamos a calcular ese mínimo, que ese mínimo lo vamos a llamar, va a estar ubicado en θ0. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es que logramos entender que va a tener un solo mínimo y en un ángulo determinado entre θ1 y θ2? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, vean esto. O sea, lo que vamos a hacer es simplemente derivar el potencial efectivo, o sea, el potencial efectivo derivado, calculado en θ0, eso tendría que ser igual a 0, y lo que vamos a mostrar es que esto tiene solamente una raíz. Bueno, derivar esto es un choclo, pero bueno, lo vamos a hacer. Uy, estoy tirando para el final, pero bueno. Copio esto y derivo eso. Bueno, derivo esto y lo igualo a 0, ¿está bien? Si esto yo lo derivo con respecto a θ, obviamente, entonces me queda. Ahí ayúdenme porque me voy a equivocar seguro, ¿eh? Me queda 2 P de phi, P de psi, coseno de θ. Sobre, estoy derivando ahora el numerador, 2i1 seno al cuadrado de θ. Y acá derivo de lo que está adentro, me queda la derivada del coseno, que es un menos seno, con el menos me queda P de psi por seno de θ. Ahora derivo el numerador, perdón, el denominador, me quedaría P de phi menos P de psi coseno de θ al cuadrado. Eso es, y acá me queda un 2i1. Seno al cuadrado, la derivada con respecto a θ de 1 sobre seno al cuadrado de θ me queda menos 2, seno de θ a la menos 3, y la derivada del seno, que sería un coseno. O sea, me quedaría un menos 2 acá, un coseno de θ, y acá un seno de θ al cubo. ¿Está bien? No seno de θ al cubo, sino seno al cubo de θ. Y después derivo el otro término, mgl coseno de θ, me quedaría menos mgl seno de θ igual a 0. ¿Estamos? Entonces,
Acá lo que puedo hacer es el 2 con el 2. El 2 con el 2. Voy a pasar el MGL coseno de teta del otro lado. Me quedaría Ay, no, y tiene el cuadrado de los denominadores. Entonces, el denominador al cuadrado. Está el seno de teta al cubo que sale de... ¿En cuál te referís? en los dos primeros términos, digo. Y el primero está al cuadrado. No, porque. En dos vos querés usar la reglita, pero tendría que dar lo mismo, digamos. La reglita de Ah, la pensé que derivación de una derivación. ¿No? Yo lo hice como sí. dos, como un factor, digamos, pero tiene que dar lo mismo. Ah, De sí, sí, algunas se me había ido. simplificaciones tiene que dar lo mismo. Voy a sacar factor común, eso que está entre paréntesis. Me quedaría P de phi menos P de psi coseno de teta. Voy a pasar. Bueno, lo voy a hacer así. ¿Para qué vamos a.? Me quedaría P de phi seno de teta sobre I1. Acá lo voy a simplificar. Seno de teta. Más, ahí me queda un paréntesis. Y si yo lo distribuyo ese paréntesis, el más con el menos ahí, me queda I1 seno al cubo de teta. Y acá me queda P de phi coseno de teta menos P de psi coseno de teta al cuadrado. ¿Estamos? Acá lo que voy a hacer es dividir y multiplicar por seno al cuadrado. Me quedaría seno al cubo, seno al cuadrado de teta. ¿Por qué hago eso? Bueno, y acá pongo menos mgl coseno de teta y para cero. Si yo hago eso, fíjense que me queda un p de psi seno al cuadrado de teta más un p de psi coseno al cuadrado de teta. Se me elimina, o sea, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Entonces me quedaría p de phi, p de psi, coseno de teta. Acá me quedaría p de psi menos p de phi, coseno de teta. ¿Sí? Todo esto sobre I1 seno al cubo de teta. Acá me equivoqué, acá va un seno. Esto va a ser igual a mgl seno de teta. Paso multiplicando el I1 seno al cubo de teta y me queda mgl I1 seno a la cuarta de teta. ¿Ok? Y ahí ya estamos. Yo le tengo que encontrar una raíz a esta ecuación y mostrar que es una sola. Para eso vamos a reescribirlo un poquitito y le voy a poner, a ver, aguanten un poquitito.
quedando ahí? Me andaba mal el auricular. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bien. Bien, entonces, acá voy a reescribirlo para que quede mejor. Voy a sacar de factor común P de phi y P de psi. Entonces, acá me va a quedar P de phi sobre P de psi menos coseno de teta. Y acá me va a quedar P de psi sobre P de phi menos coseno de teta. Esto va a ser igual a... ¿Ok? Y vamos a llamar alfa a... vamos a suponer que, primero que todo, vamos a suponer este caso. Después al final vamos a ir a un caso donde esto no suceda. Suposición P de phi es diferente a P de psi. Y haciendo eso vamos a definir alfa a un número, a la cociente, si son diferentes, vamos a suponer que esto va a ser P de phi sobre P de psi, si P de phi es menor a P de phi, ¿sí? O al revés, ¿no? O sea, me voy a asegurar de que sea menor que 1. Que sea el cociente que sea menor que 1. P de psi, P de phi, si P de psi sea menor que P de phi. ¿Está bien? Entonces, si yo supongo eso, y en vez de graficar en función de teta, grafico en función de coseno de teta, para encontrar la raíz, o sea, yo tengo que encontrar el teta que me satisface esa ecuación y tengo que mostrar es uno solo, ¿ok? Y voy a suponer que los momentos angulares, esos conservados, son diferentes. Entonces lo que voy a hacer es definir u como coseno de teta. Ahora esto va a ser ¿sí? Este eje va a ser el u, y la ecuación que yo tengo que hacer cumplir es que P de phi por P de psi por alfa menos u, alfa menos 1 a la menos 1 menos u, va a ser igual a mgl y 1, y el seno a la cuarta de teta sería 1 menos u al cuadrado al cuadrado, sería 1 menos u al cuadrado al cuadrado. ¿Está bien? Y ahora el 1, ¿sí? Concentración absoluta estoy teniendo. El u va a estar entre, o sea, si el teta está entre 0 y pi, el u va a estar entre 0 y 1, ¿no? Porque el coseno de 0 es 1 y coseno de pi es 0. No, ahí fallé. No, sí, no, Menos 1. no sé, me perdí un poquito. No, pará. No, dije mal. Menos mal. Ahora voy a graficar, en vez de en función de teta, voy a graficar en función de u, para encontrar esa raíz. ¿Sí? Y el cambio de variable es u coseno de teta. U es igual a coseno de teta. Si yo hago eso, ¿sí? Antes, en función de teta, el potencial estaba definido entre 0 y pi. ¿Está bien? Ahora, el potencial va a estar definido entre menos 1 y 1. Porque 1 va a corresponder a coseno de teta igual a 0 y menos 1 a coseno de teta igual a pi. Entonces, nos quedaría algo así. Entre ¿sí? Vamos a hacerlo menos exagerado.
Va a estar entre -1 y 1. Esto corresponde al caso θ igual a pi. Esto es θ igual a 0. ¿Ok? Acá voy a tener del lado derecho una función que es 1 menos u al cuadrado. Eso está claro que eso es seno a la cuarta, ¿no? De θ. ¿Sí? Porque 1 menos u al cuadrado es el seno al cuadrado. Eso al cuadrado es el seno a la cuarta. Esta función que está acá a la derecha es una función que tiene dos raíces, 1 y -1, ¿no? Porque -1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1, entonces son raíces, pero al estar al cuadrado, la facha que tiene esta función es esta. ¿No? Porque la raíz tiene multiplicidad 2. Las dos raíces tienen multiplicidad 2. Entonces quedan como dos parábolas hacia arriba. Eso supuestamente está bien dibujado, es simétrico. Y esta que está acá, la función que está a la izquierda, a esto llamémosle g de u, y a esto podemos llamarlo f de u. La función que está a la izquierda es una función que tiene raíz en alfa y raíz en alfa menos 1. Pero si alfa es menor que 1, alfa a la menos 1 es mayor que 1. Entonces puede tener una raíz por acá y otra raíz afuera. ¿Está bien? Si es positivo, si es negativo tendríamos lo mismo pero para la izquierda. Vamos a tomar un caso positivo. Y es una... ¿Sí? Fíjense que queda con la panza hacia abajo. O sea, quedaría algo así. ¿Mm? Y esas dos funciones se hacen iguales en la raíz que estábamos buscando, que es la de θ 0. O sea que nosotros tendríamos que esto sería lo que vamos a llamar U0, ¿no? Y ahí estamos mostrando que hay una sola raíz para esa ecuación, que es lo que queríamos mostrar al principio. Esto correspondería a θ 0. ¿No? Bien. Perfecto. Entonces, bien, ya mostramos lo principal, que es lo que habíamos dicho al principio, de que había una sola raíz, ¿sí? O un solo mínimo en esa función. Ese mínimo, en principio, ¿sí? Estaría ubicado entre 0 y pi, eso es obvio. Ahora tendríamos que analizar qué pasa. O sea, estamos hablando mínimo del potencial efectivo, ¿no? O sea, el θ va a tomar dos valores entre θ1 y θ2, ¿sí? Eso va a estar definido en función de cómo sea la energía, ¿sí? Y entre esos dos valores va a haber un lugar en donde el potencial efectivo se haga mínimo. ¿Está bien? Ese lugar va a ser θ0. ¿Ok? Que el potencial efectivo sea mínimo significa que su energía cinética se haga máxima. ¿Sí? Es que la energía se conserva. Eso significa que la velocidad del cabeceo ahí sería la máxima posible. ¿Ok? Bien, ahora veamos un poquitito qué pasa con, o sea, si ya tenemos más o menos definido cualitativamente cómo es el comportamiento del cabeceo, de la nutación, el comportamiento de la variable θ en función del tiempo, veamos qué pasa con la precesión. ¿Sí? Y para ver qué pasa con la precesión, recurrimos a esta fórmula.
¿sí? Y vemos cómo se comporta. Entonces, miren, la precesión va a estar definida sobre todo por el numerador, ya que el denominador siempre es positivo. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esto como P. Vamos a escribirlo así. Creo que en el manuscrito está diferente, pero bueno, ahora se me ocurre hacerlo así. Esto sería P de phi, P de psi, menos coseno de teta. ¿Está bien? Está claro que acá tendríamos dos casos. Por ejemplo, si P de phi fuese mayor a P de psi, entonces este tiene su análogo para cuando los P son negativos, ¿eh? Pero ahora supongamos que los dos P, ¿sí?, son positivos. Y también podría pasar que sea uno positivo, otro negativo, habría que ver los casos, pero el análisis cualitativo es básicamente esto, digamos. Eso significa que phi punto nunca va a cambiar de signo porque el coseno de teta siempre va a estar entre menos 1 y 1. ¿Está bien? Si el coseno de teta va a estar siempre menos 1 y 1 y P de phi sobre P de psi es algo que es mayor que 1, eso siempre va a tener el mismo signo. ¿Se entiende? Entonces, si va a tener el mismo signo, significa que phi punto va a tener el mismo signo. Entonces, lo que estamos diciendo es que la precesión siempre mantiene el sentido, ¿no? O sea, no cambia de sentido. Es por decirlo de alguna forma, a ver si uno piensa que no cambia de sentido, significa que siempre el trompo va a precesar, ¿sí?, en el sentido de la mano derecha o en el sentido de la mano izquierda, ¿sí? Pero nunca va a invertir, ¿sí?, la precesión. ¿Se entiende a lo que voy? Si uno lo tuviese que dibujar, o sea, si uno dibujara, digamos, cómo es el movimiento del eje del trompo, el movimiento del eje del trompo sería algo así. ¿No? Y esto se mantiene siempre en el mismo sentido. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dibujé, no? O sea, acá estaría la base del trompo en un determinado instante del tiempo, el eje del trompo estaría por acá. ¿Sí? Yo lo que estoy graficando es la intersección de ese eje con la esfera de radio unidad, si se quiere verlo de alguna manera. Entonces, este vaivén que hay acá es el cabeceo, ¿sí? Y a medida que se produce el cabeceo, ¿sí?, también se produce la precesión, que es la rotación con respecto al eje Z, ¿sí? Pero como esa precesión siempre tiene el mismo sentido, siempre, digamos, el trompo realiza un movimiento, ¿sí?, sin cambiar, digamos. ¿Ok? Sin cambiar el sentido. Bueno, bien. Ahora fíjense, en este caso, o sea, uno ahora tendría que considerar el otro caso. El otro caso, como dijimos que los P de phi y P de psi son diferentes, el otro caso sería
en donde sí uno tiene que... Existe la posibilidad de un cambio de signo ahora. Ahora va a existir la posibilidad de un cambio de signo. Veamos qué pasa cuando, en el caso en que P de phi sea menor que P de psi. Bueno, ese precisamente es el caso, el que habíamos llamado alfa, ¿no? ¿Por qué? Habíamos definido que alfa era igual a P de phi sobre P de psi. Porque en este caso el P de phi es menor que P de psi. O sea, ya lo tenemos graficado ese caso. O sea, cuando... ¿sí? Acá tenemos un ángulo que vamos a llamar U'. Ese caso es cuando, ¿sí? U' es igual a alfa. ¿Ok? O sea, el rango en el que sucede, o sea, uno tendría tendría esta situación, o sea, esta posibilidad, que el U', ¿sí? Tome valores, o sea, fíjense que el U' es el alfa, y lo que estamos diciendo ahí es que el alfa podría tomar un valor en este rango. ¿Ok? Porque no puede ser de otra manera, ¿no? Porque acuérdense que por cómo uno calcula la raíz U0, ¿sí? El U' siempre va a quedar entre U0 y 1. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Por cómo lo construí, cómo construí las curvas. ¿Sí? Ese U' no queda otra que esté entre U0 y 1. Eso lo vamos a usar acá. Este U' que vamos a definir como alfa y que vamos a definir como P de phi sobre P de psi, es algo que siempre va a estar entre 1 y el U0. ¿Está bien? Eso, si uno lo pasa a nivel de ángulos, acuérdense que el 1 a nivel de ángulos correspondía a teta igual a 0. El U0 correspondería a teta 0. ¿Sí? Entonces el teta' sería mayor a teta igual a 0, ¿sí? Estaría hasta acá. ¿Está bien? Ahí es como se invierte en el signo, ¿no? Porque con el U y el teta estaban invertidos en dirección. Entonces tendríamos esa situación. A partir del gráfico nada más. A partir del gráfico tendríamos eso. Ahí se perdieron un poco, porque yo también me perdí un poco en la explicación. Pero... No sé si me perdí, pero no entiendo ¿A dónde qué voy? significa. Claro, Claro, el tema es a no dónde voy. entiendo. A dónde voy es básicamente a caracterizar lo que sucede cuando ese U', que es la raíz, ¿sí? de la curva celeste, puede caer en tres zonas ahí. ¿Por qué puede caer en tres zonas? Puede caer. Fíjense, acuérdense que acá hay otra zona que yo no grafiqué. A ver, lo voy a graficar con verde. ¿Sí? Esto corresponde a... ¿Sí? A un lugar límite, digamos, donde nunca iba a estar, porque se acuerdan que había una zona prohibida porque el potencial se disparaba infinito. Acá va a haber, ¿sí? Esta zona sería prohibida. Acá tendríamos lo que correspondería a 1, o sea, a teta 1. ¿Ok? Esto sería...
¿está bien? Correspondería a teta 1, que sería desde donde arranca la nutación o el cabeceo. Entonces, fíjate que ese U' uno podría ponerlo en cualquiera de estas tres zonas. Bueno, en realidad son dos zonas. Podría preguntarse, ¿qué pasa cuando el U' está en la zona verde? ¿Qué pasa cuando el U' está en la zona... ¿Qué más queda? En la zona violeta, que sería esta. ¿Y qué pasa cuando el U' es justo este valor que es el U1? ¿Sí? Podría preguntarse con eso. ¿Está? Y bueno, cuando uno se pregunta eso, lo que obtiene son... el primer comportamiento es cuando el U' o el alfa está en la zona verde, ¿sí? El coseno de teta y el U no cambian de signo. Por lo tanto, lo mismo que sucedía antes se sigue manteniendo, que la precesión no cambia de sentido. Ahora, si el U' está dentro de la zona violeta esa, lo que vamos a tener es un movimiento. Acá vamos a... Pues, se nos está extendiendo un poco la clase. A pensar en el caso de que el U' esté en la zona violeta, ¿sí? Entonces hay cambio de signo en la precesión. ¿Y qué significa? Significa que haya cambio de signo en la precesión. En la precesión significa que el movimiento que va a hacer es tipo con rulo, ¿no? Bueno, ahí no me dibujé bien. O sea, en una parte está yendo para un lado, en la otra parte vuelve. En una parte está yendo para un lado, en la otra parte vuelve. Pero el movimiento general tiene un sentido. ¿Está bien? Claro, eso. Pero Pensé que iba a darse vuelta el movimiento general, no entendía. no. O sea, el movimiento general sigue teniendo sentido. Esto habría que analizarlo un poquitito más, pero bueno, estoy tratando de hacer un resumen sobre lo que sucede. Ahora estaría bueno si el rulo, si uno lo graficara, digamos, uno podría graficar un rulo de esta manera y uno podría graficar también un rulo de esta manera. ¿Está bien? Entonces ver primero cuáles de los dos son válidos. ¿Está bien? Y en el caso en que el U' caiga justo en el U1, o sea, en teta 1, ¿sí? Uno lo que tendría, en principio, son estas dos posibilidades. A ver cómo sería. No hay una vuelta atrás, pero sí hay, estaríamos justo en el límite, en el caso de que U' sea igual a 1, tendríamos esto, o esto. También acá habría que preguntarse cuáles de los dos corresponden, ¿sí? Y eso tiene que ver bien con que estemos del lado, ¿sí? de teta 1 y no del lado de teta 2, ¿no? No estamos, ¿sí? Habría que preguntarse si estos dos movimientos son posibles o cuál de los dos es el que corresponde a la solución. Esto lo dejamos para pensar un poquitito. ¿Se entiende a lo que voy, no? Acá estamos suponiendo que el phi crece para un lado, ¿sí? Para no andar ¿sí? graficando en tres dimensiones que se me complica. ¿Está? En esta dirección va el phi. Bien. Esta última parte habría que reverla un poquitito, pero bueno, por lo menos ahí le di más o menos la herramienta de cómo analizar cualitativamente el movimiento a partir de la relación que hay entre esas dos cantidades que son el P de phi y el P de psi. En función de eso, ¿sí? El análisis tiene que ver con cómo son cada uno de esos casos y entender bien que la zona
permitida para el U' es esa zona amarilla que yo grafiqué acá. También ahí estaría la clave, ¿sí? Que el U', que sería esa cantidad que es P de phi sobre P de epsi, solamente puede estar ahí, no puede estar en otro lado. Y si puede estar ahí, podemos tener esos tres casos, ¿no? La zona verde, zona violeta o justo ahí en el medio. ¿Estamos? Dejo de grabar ahora, tomamos un descansito.